Hola mis queridos amigos y hermanos de Pirque, muy contento de poder estar a través de este medio, grabando este video para compartir este domingo especial, un domingo que se conoce como el Domingo de Resurrección y poder compartir una enseñanza de la palabra de Dios. Quiero que comencemos orando por lo que va a ser este mensaje, por la reflexión de la palabra, por lo que vamos a ver el día de hoy, para que sea de mucha bendición para ustedes. Así que acompáñenme en oración. Padre, quiero entregarte, mi Dios, este mensaje, esta palabra que vamos a compartir. Te pido, Señor, que tú puedas obrar en la vida de los amigos, de hermanos que están escuchando. Te pido, Señor, que si sabemos que tu palabra no vuelve vacía, que tu palabra obra en nuestros corazones, en nuestra mente, y ayúdenos a llevarla a la práctica, a aplicarla en nuestro día a día, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, Señor. Gracias porque podemos hablar acerca de la resurrección. Gracias porque podemos desde este otro lado de la historia poder ver esa palabra cumplida de que tú ibas a resucitar, de que tú no te ibas a quedar en la tumba y de que a pesar de que todo lo que podían hacer los hombres, tú ibas a resucitar al tercer día. Te agradecemos, confiamos en eso, también esa es nuestra esperanza para poder vivir en esta tierra y para también la esperanza del futuro después de la muerte. Te entregamos esto, mi Dios, te lo agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, la resurrección, vamos a hablar hoy día, este se conoce como el Domingo de Resurrección. El domingo pasado se inició lo que es como Semana Santa, que se conoce en el mundo. Semana Santa es la última semana del Señor aquí en la tierra. Y se iniciaba con el Domingo de Ramos, el Señor entrando en Jerusalén. Después vimos cómo Él purificó el templo, cómo enfrentó a los fariseos en la semana, vimos cómo Él celebró la Pascua, estuvo con los discípulos, vimos Getsemaní, vimos ese juicio, que lo arrestan de noche, lo llevan a un juicio injusto, lo acusan, cómo lo traiciona Judas, y cómo este juicio lo viven distintas personas, lo vive Pedro por un lado, negándolo, las multitudes pidiendo que lo crucificaran, el Señor de manera muy quizás serena y con, como veíamos en Hebreos, con la mirada en lo que venía, en la gloria, él pudo enfrentar lo que sería la muerte. Y vimos que Él es crucificado, Él muere, es sepultado. Y a veces se nos olvida que realmente el Señor murió. Y es como un concepto quizás muy claro, pero el Señor realmente murió. Su corazón dejó de latir, su sangre ya no estaba ahí bombeando en cada parte de su cuerpo. Sus pulmones ya no funcionaban. Y el Señor realmente murió. Porque si alguien resucita de la muerte, es que tiene que haber muerto. Hay muchas teorías falsas que hablan que él se desmayó, que realmente se robaron el cuerpo, etcétera. Pero hay mucha evidencia que valida que realmente Jesús murió y también al tercer día resucitó. Y hoy día vamos a hablar acerca de la resurrección, acerca de este evento tan importante, tan fundamental, es casi como el motor del cristianismo, la resurrección. Es el sustento de nuestra fe, es la esperanza. Imagínense que sin resurrección no habría salvación. Sin resurrección no habría predicación de la palabra. Predicaríamos de un hombre que simplemente murió. Podría haber sido un hombre común y corriente. Si el Señor no resucita es como que no hubiera quedado en nada todo esto, su obra aquí en la tierra. Pero la resurrección es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Es la esperanza que tenemos en esta vida, para vivir lo que nos queda en esta vida, y también la esperanza para la vida eterna junto al Señor. Eh, hay una película que se llama El Cuerpo, que es muy antigua, que data de que unos arqueólogos descubren una tumba en Medio Oriente de un cuerpo que empiezan a encontrar, a investigar y encuentran algunos huesos y un cuerpo que encuentran. Y el tema es que
empiezan a investigar, a hacer análisis, y este cuerpo dicen que es como del año 30 después de Cristo. Entonces como que hay como mucha expectativa, qué es lo que va a ocurrir, quién es, y llaman al Vaticano. Del Vaticano envían a un sacerdote a ver qué es lo que ocurría. Y en la película como que transcurre en eso, en esta crisis de fe del sacerdote, al enterarse de que había un cuerpo del año 30 después de Cristo, que podría ser el cuerpo de Jesús. Tiene una crisis de fe, hay intereses políticos, se enteran los palestinos, los israelitas, ¿no? Y de eso se trata la película, pero como que mostraban muy en carne, como así, carne propia de lo que es la crisis que puede llegar a vivir una persona. O lo que el mundo quizás diría como teníamos razón, se burlarían incluso de los cristianos si encontraran el cuerpo de Jesús. ¿Cuántos no quisieran eso? ¿Cuántos no quisieran encontrar y decir, ahí se le acaba su fe, ahí se acaba el cristianismo? Pero la verdad es que eso nunca va a ocurrir. Nunca se va a encontrar el cuerpo de Jesús. Es un hecho de que no va a ocurrir jamás, porque el Señor al tercer día resucitó. Y la resurrección es un hecho también comprobable, es un hecho real. Vamos a ver algunos versículos de eso. Pero no es simplemente un concepto, ¿no? Si ya no está el cuerpo, resucitó y se fue. No, sino que hay testigos que lo vieron. Hay hechos que lo comprueban. Por lo tanto, la resurrección es para nosotros ese motor, el que nos dice, hermanos, sigamos en esta vida esforzándonos, luchando, combatiendo contra el pecado y con la esperanza de que después, cuando muramos, no se acaba la vida, sino que empieza realmente la vida eterna junto al Señor, porque Él resucitó. Por lo tanto, nosotros, si nos identificamos con Él, si creemos en Él, nos arrepentimos, también vamos a resucitar con Él. Así que quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es importante para ti la resurrección? ¿Es algo vital? ¿Es algo que realmente piensas? El Señor resucitó. ¿Lo pensamos constantemente? ¿Es algo que te alegra? ¿Es algo que te produce gozo? El saber, el Señor resucitó, es maravilloso. O simplemente es como algo más, algo que, un evento, aparte de la historia, no sé. Pero es algo importante para ti. Hay una frase de un escritor que se llama C.S. Lewis, que le escribió las Crónicas de Narnia, dice, si la resurrección es real, entonces es infinitamente importante, si es real. Si no es real, entonces no tiene importancia. Lo único que la resurrección de Jesús no puede ser es medianamente importante. Es como, si es real, entonces es infinitamente importante, lo más importante que puede haber. Si no es real, bueno, entonces no tiene importancia, dejémosla de lado. Pero no puede ser como medianamente importante, no puede ser eso. No puede ser, sí, es que es importante para mí, ¿no? No, si es real para ti, entonces es lo más importante que puede haber. Piensa que nosotros nos reunimos el día domingo celebrando que el Señor resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Fue tanto el impacto de la resurrección en la vida de los discípulos que uno ve discípulos antes de la resurrección y después de la resurrección. Fíjense el impacto, el motor de que el Señor resucitó y se le apareció durante 40 días a hombres, a mujeres, a personas, que el movimiento que produjo el cristianismo de estos hombres que arrancaron cuando crucificaron al Señor, que no había nadie, después incluso estaban dispuestos a morir por el Señor. A morir. Y muchos murieron torturados, crucificados, decapitados. Porque era tan la convicción de estos hombres de que el Señor había resucitado y que ellos iban a resucitar, que estuvieron dispuestos a dar su vida por el Señor. Así que vamos al texto de hoy, vamos a ver lo que ocurrió, el evento en sí. Vamos a Lucas 24.
Ahí se va a relatar lo que ocurrió el día domingo. Lucas 24, vamos a leer 12 versículos del 1 al 12 y, y vamos a ver esta historia maravillosa de las primeras testigos que fueron de la resurrección. Y esto es algo maravilloso, es algo como inexplicable que incluso puede ser, de por qué las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección. Lucas 24 dice, el primer día de la semana, el domingo, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestidura resplandeciente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Qué momento más especial de haber sido ese. Estas mujeres iban con especias. Ellas no iban a ver la resurrección en sí. Ellas no iban no es como que se acordaron, el Señor hoy día va a resucitar, entonces vamos a ir a ver. No, ellos iban, el cuerpo había que darle entierro, ya habían pasado 3 días, por lo tanto empezaba la descomposición. Iban con especies, iban a limpiar el cuerpo, iban a cambiar los vendajes, etcétera, porque empezaba ya la descomposición y ahí tenía que empezar a enterrarse este cuerpo. Ellos iban con esa intención. Quizás ni siquiera estaban pensando cómo voy a entrar, qué es lo que voy a encontrar, o quizás quién me va a remover la piedra. Pero cuando llegan allá, ven esto abierto, entran. Imagino como la sensación que ellos experimentaron es como ¿qué pasó aquí? Me equivoqué de tumba, se lo robaron. Eh, Incluso en otro relato, en Juan, María Magdalena está como incluso llorando y pensando, se llevaron el cuerpo del Señor. No está pensando en que Él resucitó, sino que lo cambiaron de lugar. ¿Qué es lo que hicieron con Él? Pero en ese momento aparecen dos ángeles. Y qué especial de haber sido que le dijeran, ¿qué están buscando aquí? Al que vive. ¿Por qué están buscando aquí entre los muertos al que vive? Y yo imagino que quizás tampoco entendiendo qué significa esto, cómo que vive, si no yo lo vi morir, ¿qué pasó? Y él explica, él resucitó. Y yo imagino que ya escucharon esto y fue como una emoción, una sensación de, oh, pero ¿cómo puede ocurrir una alegría, un éxtasis de, no sé, qué es lo que habrá pasado por ella, esa sensación de tener la piel de gallina, los pelos de punta, es como, resucitó el Señor. Y viendo ángeles, después dice, acuérdense que más encima Él les dijo que Él iba a resucitar, ¿se acuerdan? Claro, ahora entendemos, sí, va a resucitar al tercer día. Y el Señor, hay registro en los evangelios que por lo menos 3 veces Él les dijo,
el Hijo del Hombre, él mismo, tenía que ser entregado, iba a sufrir, pero al tercer día iba a resucitar. Incluso a Pedro en ese momento le dice, pero Señor, ¿cómo tú vas a permitir esto, que no ocurra esto contigo? Y le dijo a los discípulos, como Señor, no te conviene hacer esto, Pedro, en un momento, en una conversación. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Por lo tanto, ellos ya lo habían escuchado, pero es como que sus oídos estaban, no sé, estaban cerrados, no estaban atentos a la palabra del Señor, a sus promesas. Estaban mirando los hechos. Me imagino a Pedro también ahí con los 11, totalmente devastado si lo había negado hace un par de días. Me imagino lo difícil que debe haber sido para él. Entonces las mujeres se enteran de esto, van a los ángeles, también le dicen, vayan a contarle a los apóstoles. Ellas fueron las primeras testigos, fíjense. Y los apóstoles, pero ¿qué están hablando? Es una locura, ¿cómo va a resucitar? Imagínense también lo cerrado que estaban ellos, lo incrédulo. Pero si le están diciendo resucitó, no estaba ahí. No lo creyeron. Pero Pedro salió corriendo, porque quizás Pedro tenía que ser restaurado. Pedro necesitaba esa luz de esperanza. Él lo había negado. Le había dicho, Señor, yo voy a estar contigo hasta el final, pero lo negó. Y necesitaba ser restaurado. Por lo tanto, esto cuando él lo vio, dice que se fue maravillado de lo que había sucedido, de lo que había visto. Porque para Pedro era como, ya voy a volver a ver al Señor, le puedo pedir perdón, quizás lo negué antes de morir. Imagínense lo difícil que debe haber sido para él negar a alguien antes de morir y que pensar de que no lo voy a ver más. Pero esto fue la esperanza para él. Hay un texto y que yo les decía que, ¿por qué es tan importante la resurrección? ¿Por qué es tan importante este hecho y no es un milagro más? Porque uno puede decir, ya, si la resurrección es un evento más de la vida del Señor, es un hecho más, así como se abrió el mar, como que Jesús se encarnó y se hizo bebé, y nació, como no sé, sanó a un paralítico. Puede ser un evento más, un milagro más, algo más maravilloso. Pero miren, el apóstol Pablo en algún momento tiene que explicarle a los corintios, la iglesia de Corintios, que ellos también estaban dudando con respecto a esto. ¿Qué pasará? ¿Resucitaremos? Se habló de la resurrección, no ha pasado nada, el Señor volverá, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y tiene que Pablo aclarar esto y ustedes después si quieren como tarea leer el 1 Corintios 15, ahí vayan allá porque vamos a ver un versículo, pero 1 Corintios 15 es una defensa muy maravillosa a la resurrección, una explicación espectacular con respecto a la resurrección. Y miren solamente un versículo, el versículo 17 dice, mira, voy a leer algunos más, voy a leer desde el 3. Ahí Pablo está explicando el Evangelio, acá lo va a explicar, dice 1 Corintios 15:3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjense por qué yo les decía que hay evidencias. Porque las Escrituras hablan de la resurrección y se cumplió conforme a la Escritura. Las Escrituras hablan de que Él debía ser sepultado y se cumplió. Las Escrituras hablan de que Él debía sufrir, de que Él iba a nacer, de que Él iba a venir a la tierra y se cumplió. Y las Escrituras también hablan de que Él iba a resucitar y eso se cumplió. Fíjense que este tema de que las mujeres fueron testigos, las primeras testigos, es algo tan como que a veces cuesta dimensionar o asumir de por qué fue así. Las mujeres en esta época del Señor no tenían mucha validez su palabra. Eran casi como muy discriminadas, la verdad, las mujeres. Eh, y si yo quiero hacer, imagínense que los discípulos quieren hacer una mentira de esto.
Se robaron el cuerpo, el Señor no resucita y quieren sembrar en la población, en el mundo, de que el Señor resucitó. ¿A quiénes ponen como testigos? A los hombres, porque tendrían mayor validez. Pero el Señor hace todo distinto y pone a las mujeres como los testigos. Esto es como que no le da ninguna validez, pero Él no quiere mostrar validez de esto. Él quiere mostrar la verdad y los hechos. Y las mujeres fueron las primeras que vieron esto. Las primeras. Y eso es maravilloso. Pero no es como que simplemente este sea el testimonio o lo único que nosotros podemos asegurarnos es que como ellas la vieron, nosotros confiamos en ellas. No, sino que también estaba en la Escritura. Conforme a la Escritura, dice el versículo 4. Fue sepultado, resucitó al tercer día, conforme a la Escritura. Y miren, 5. Y apareció a Cefas. Ah, y él volvió a aparecer el Señor, a Cefas que a Pedro. Y después a los 12. Y después, versículo 6, apareció a más de 500 hermanos. Y miren aquí como Pablo lo defiende esto, de los cuales muchos viven aún. Hay muchos de los que en ese momento, cuando estaba escribiendo a los Corintios, muchos estaban vivos y habían visto al Señor resucitado. Por lo tanto, si tienen dudas, es como que vayan a preguntarle a esos 500. Fíjense que estos son fuertes testimonios y fuertes declaraciones para decir, hay hechos que confirman que el Señor resucitó. El testimonio de las mujeres, la escritura y más de 500 hombres, más de 500 hermanos que lo vieron. Después apareció a quién? A Jacobo. Y después incluso Pablo habla a mí. Después de todos los apóstoles y al último como un abortivo me apareció a mí. Por lo tanto, qué maravilloso es eso. Esto ya habían pasado como 20 años quizás cuando Pablo escribió Primera de Corintios. 20 años desde la muerte del Señor. Pero muchos vivían aún. Y ellos podían confirmar, sí, también se me apareció a mí. También se me apareció a mí. Sí, es verdad esto. Es verdad lo que ocurrió. ¿Y por qué yo le decía, por qué fue tan radical? Porque cuando los apóstoles, después del momento en que se le aparece y durante 40 días el Señor está apareciendo, enseñando, aclarando cosas, el cambio de estas personas fue 180 grados. Fue dramático. Es como antes era un Pedro, quizás un Pedro impulsivo, un Pedro que a veces metía la pata. Pero después Pedro en el libro de los Hechos es un Pedro donde se pone a predicar con valentía, que se convierte en 3.000 personas, después habla y se convierte más de 5.000 personas y empiezan a predicar y lo empiezan a perseguir y con valentía los toman presos y no, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y vamos a seguir y vamos a seguir. Y fíjense cómo el movimiento cristiano se empieza a expandir, 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 porque vieron la evidencia más hermosa de que el Señor resucitó. Da lo mismo esa vida que yo tengo, da lo mismo, si me matan no importa. Yo sé que el Señor resucitó y yo también resucitaré. ¿Dónde sale eso? Y con esto ya quiero terminar. Dice el versículo ahí en Primera de Corintios 15, donde estamos. Vamos al 13. El 14, perdón. Y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si esto no es real, nuestra fe da lo mismo. Nuestra fe es como podamos creer en cualquier otra cosa, si esto no es real. Pero, versículo 20, mas ahora, yo estoy leyendo solamente algunos, pero le animo a leer todo el capítulo. Versículo 20, mas ahora, es como, pero ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, que es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. La primicia es lo primero
que se da, lo más maravillosa, cuando los israelitas sembraban, ellos daban sus primicias, es lo mejor. Lo primero que salía es como el mejor fruto. Y después daban todos los demás frutos. Cuando nosotros entendemos que si Cristo resucitó, es la primicia, es lo primero, es la garantía de que todos los demás que duermen en Él, que mueren en Él, que se identifican con Él, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió con la primicia, con el primero, resucitar de los muertos. Es un hecho, es algo real, es algo verídico. Si Él resucitó, fue el primero, todos los demás que están con Él también van a resucitar. Todos los demás, porque con Cristo estamos unidos. Cuando yo creo en el Señor, cuando yo pongo mi esperanza, mi fe, yo me uno a Él, me identifico con Él. Y si Él murió y resucitó, yo moriré y resucitaré junto a Él. Por eso es la primicia, por eso es como que yo ahora en mi vida, como yo lo vivo a la luz de la resurrección del Señor. Es de que yo tengo la esperanza de que viviré y me ocurrirá lo mismo que le ocurrió al Señor, resucitar de los muertos, de que no voy a quedar muerto y se acabó la vida, no, sino que va a haber una resurrección, una resurrección. Por lo tanto, ahora yo la vida la enfrento de manera distinta, con la esperanza de que hay una vida eterna, porque el Señor como que abrió ese camino a la vida eterna. Él es el primero que resucitó y todos los demás resucitan con Él. Y para terminar, ahí en el mismo 1 Corintios 15, miren el versículo 58 que Pablo sigue dando como algunas características de la resurrección del Señor, de por qué nosotros confiamos en ello, lo que va a ocurrir con nosotros. Pero Pablo también lo aterriza al presente, porque esto es una esperanza al futuro, ¿cierto? Yo voy a resucitar cuando muera, la muerte no se va a acabar acá, mi vida, sino que sigue. Pero ¿cómo vivo el presente? Pensando en la resurrección. Versículo 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes, firmes y constantes, firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es como, hermano, hay una esperanza que viene después de que con la muerte no se acaba esto, sino que empieza lo más maravilloso que pueda haber, la vida eterna junto al Señor. Pero por ahora, ¿qué es lo que Él le dice? Estén firmes, afirmado en el Señor, no te muevas del Señor, sé constante, no te debilites, no seas fluctuante, no esté un día aquí, un día no, sino que la resurrección te da, sé constante en esto, persevera y crece en la obra del Señor. Anda creciendo, no puedes ser el mismo bebé espiritual un mes, el otro año, el mismo, no, sino tienes que ir creciendo en la obra del Señor. Y lo más maravilloso es que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas en el Señor no va a ser en vano. Porque hay una promesa, una esperanza de que eso va a traer fruto y de que esta vida va a continuar. Y la idea es que más personas conozcan esta verdad, esta realidad y estén junto al Señor en la vida eterna. Por lo tanto, hermanos, yo les animo a que la resurrección sea una ancla que me pegue al Señor, me afirme y me motive a trabajar para Él. Que me anime, de que a pesar de lo nublado que uno pueda ver las cosas en este mundo, de que lo difícil que pueda ser, de que, no sé, estoy con tantos problemas, tantas dificultades, problemas de salud, económico, cualquiera sea el problema, hermano, hay una esperanza mayor que la solución de estos problemas ahora. Hay una esperanza mayor que es una vida eterna junto al Señor. Hay una esperanza mayor de que incluso a veces no nos sanemos, de que se solucionen mis problemas, de que esté todo bien. La esperanza es que yo voy a estar junto al Señor. Por lo tanto, ahora sigue creciendo en el Señor. No te desanimes. Que la realidad de este mundo no te desanime. Que lo que tú ves acá frente a tus ojos, que el día de hoy, el día de mañana, no te desanime. Sino que todo lo contrario.
sigue creciendo, sigue constante, sigue firme en el Señor. ¿Por qué? Porque hay una maravillosa esperanza de que si Cristo resucitó, que es un hecho, tú también vas a resucitar con Él, si te identificas con Cristo, si te has reconciliado con Él, si ya eres su hijo, si ya lo tienes en tu corazón, si has creído en Él y te has arrepentido. Así que hermanos, espero que les anime este mensaje. Pensemos hoy en la resurrección del Señor y pensemos hoy también en nuestra realidad como cristianos. Lo invito a orar. Padre, te agradecemos por este plan maravilloso. Como ahí veíamos en 1 Corintios, todo esto se logró conforme a la Escritura. Todo esto fue planeado antes de la fundación del mundo. Estaba escrito ya de cuándo iba a ocurrir, en qué momento. Y te lo agradecemos, Señor, porque nos amaste, pensaste en nosotros, porque enviaste a Jesús a morir por nosotros, a vivir una vida que nosotros no podíamos vivir sin pecado, vivir una vida perfecta y morir por nosotros. Y gracias también porque Él resucitó, porque lo levantaste de entre los muertos, con el poder del Espíritu Santo hiciste una obra maravillosa, porque ese sacrificio te satisfizo, Señor. Quedaste satisfecho y la culpa, la paga del pecado, Señor, ya no recae sobre nosotros, sino que recayó sobre Él. Ayúdenos a valorar, a pensar más en la cruz y a pensar más en la resurrección, de que esa es nuestra esperanza, ese es nuestro motor, de que ahí donde nosotros debemos estar firmes, confiando de que esta vida no es todo, no, de que esta vida es algo pasajero, algo temporal, sino que la vida eterna es todo junto a ti. Bendice a mis hermanos, bendice a los amigos que están escuchando y gracias por poder compartir la palabra. En nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, amigos, nos vemos el próximo domingo. Nos vemos ahí en Cocina Rústica a las 6. Inviten amigos, inviten familia. Cualquier cosa que necesitan pueden contactarse conmigo. Ustedes ya tienen mi número y tienen también el Instagram. Así que nos vemos. Que tengan una muy linda semana. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.